En ese sentido, compañeros, el objeto, como ya tienen ustedes conocimiento, es hacernos recordar lo que es la doctrina aprista. Desde la historia, desde el nacimiento del partido, desde la fundación del partido, desde los antecedentes históricos del partido, la Revolución Mexicana, la Reforma Universitaria, los anarcosindicalistas, nuestro Manuel González Prada, que son antecedentes del aprismo, viene lo que es la construcción del Frente Único de los Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y recordemos que el año 1918, en el Congreso de Cusco, se propone lo que es la creación de las universidades populares González Prada. Y el año 1921, nuestro jefe comienza ya, bien con una visión futurista, comienza a establecer lo que es la protección del medio ambiente y se crea la famosa fiesta de la planta. Como tenemos conocimiento, el año 1921, en enero, comenzó lo que era la fiesta de la planta. Y posteriormente ya empieza la constitución, la creación de las universidades populares González Prada, que en efecto empiezan en el Parque de la Exposición, lo que es actualmente, y comienza justamente la unificación de lo que es el Frente Único de los Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y ese 23 de mayo del año 1923, en esa jornada, que nuestro jefe, justamente en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, es ahí donde muere en esa jornada Axalón Vázquez y Salomón Villalón, como primero un estudiante, un trabajador obrero, como los elementos que van a ser parte de lo que va a constituir nuestro Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. El APRA, su constitución social es justamente ese Frente Único. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están la clase media? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están las madres de familia? ¿Dónde están los emprendedores, los empresarios? Es decir, todas las clases buscan lo que es para todos, el desarrollo primero personal y segundo del Perú. Básicamente parte de esto y comienza aquí lo que es la construcción de la primo. Bueno, posteriormente ya viene nuestro jefe es tomado preso, en este caso desterrado a México, y ese México el 7 de mayo del año 1924 que funda la Alianza Popular Revolucionaria Mexicana, el APRA. Entonces, son hechos históricos que se han venido constituyendo y en este trajín comienza la construcción de lo que es la prima. Recordemos, what is APRA, es el APRA, es la respuesta que ya se ha enviado en el Congreso Social, como bien lo explicó nuestro querido compañero Oré, la clase anterior, y que son datos históricos que ustedes deben tener. Justamente estaba conversando con el compañero Oré, vamos a hacer una cronología con el compañero Pepe Barreto también, para hacer una cronología que lo van a tener ustedes a la mano. Ya anteriormente le hemos entregado algunas hojas, pero vamos a reiterar nuevamente, sobre todo la parte histórica. Y lo que viene ya la parte del desarrollo que está haciendo nuestro querido compañero Oré, que es la doctrina y la filosofía. Básicamente el aprismo arranca con el materialismo marxista, que es superado por Hegel, y todo con el antecedente heráclito de Éfeso. Todo fluye, todo está en movimiento, todo está en construcción. Y es eso. Ahorita estamos en ese momento, pero nada está quieto, todo está en movimiento. Ustedes mismos en apariencia están sentados y no se mueve nada, pero hay millones de células que se mueven. Entonces, eso es justamente un principio de buscar la identidad en qué realidad nos encontramos. Y ese era lo que era el espacio-tiempo histórico. Aplicando las tesis, antitesis, buscar nuestra propia realidad. Y de acuerdo a esa realidad, buscar la solución. Solución personal, solución para lo que nos rodea, solución para las problemáticas sociales que existen. Es decir, que esa es tarea de un aprista que debe conocer primero lo que es su doctrina. En segundo lugar, la filosofía aprista, del espacio-tiempo histórico. Mi querido compañero, no quiero ampliar esto porque finalmente nuestro querido compañero Oré va a desarrollarlo, pero quiero dejar un saludo para nuestro querido compañero Carlos Muchos. Por favor, un saludo para los compañeros. Un abrazo para el compañero.
José, nosotros como compañeros, y recuerdo de la conferencia de Víctor Raúl, estamos acá. Pero también hay que recordar, fundamentalmente ahora, uno de los puntos importantes del plan máximo del aprismo, que es la internacionalización del Canal de Panamá, y ya empezó a funcionar nuevamente con la ampliación de las esclusas. El Canal de Panamá evidentemente fue entregado por los Estados Unidos, que fue quien terminó de construir este Canal de Panamá, evidentemente porque los franceses que lo empezaron se lo comieron los zancudos en el paludismo, y entonces tomaron ese propósito los Estados Unidos y lo terminó. Los Estados Unidos evidentemente ha tenido el canal, la administración del canal, hasta fines de los años pasados, de fin de siglo. Y ahora el Canal de Panamá ha sido nacionalizado, evidentemente ha pasado a propiedad de los panameños. Eso nunca se dudó dentro del planteamiento de Víctor Raúl como uno de los 5 puntos de programa máximo, la internacionalización del Canal de Panamá. Lo que tiene que saber todo aprista es lo siguiente: ¿por qué es importante? Y estas son las respuestas que dio ahí la Torre. ¿Por qué es importante para el Perú concretamente el Canal de Panamá? Es importante porque es un callejón de entrada a nuestro propio territorio, porque cuando uno quiere irse llevando una mercancía o una mercadería pesada y costosa del puerto del Callao a Iquitos, evidentemente, obviamente tiene que entrar por el Canal de Panamá hacia el otro lado del Atlántico para entrar luego por el río Amazonas. Eso es una de las importancias más destacadas del pensamiento y las proposiciones que hizo Víctor Raúl ahí en la Torre. Pero es importante también el Canal de Panamá, no solamente para los peruanos por esa razón, sino es importante porque por ahí pasa el 35% del comercio internacional con los Estados Unidos y el 40% del comercio internacional con la Unión Europea. De modo que esos son los aspectos que nosotros tenemos que tener como fundamento, digamos, de esta continuación del Canal de Panamá en su proceso de nacionalización. Ahora el dueño, como digo, ya de Panamá mismo, porque el canal evidentemente es una construcción, un puente, ¿no?, entre un océano y otro océano, el Pacífico con el Atlántico. Y eso es lo que debemos reconocer también como un planteamiento del programa máximo de la Torre, y que ha empezado a funcionar ya desde este año, las nuevas esclusas entre los puertos de Colón, el puerto de salida del Caribe, que hace un kilometraje de 80 kilómetros de paso. Por ahí han pasado ahora los barcos más grandes, que antes no pasaban, los post-Panamax, los neo-Panamax. Eso es una noticia que es importante, que debe conocer toda prisa, para fundamentar esa proposición de los puntos que tiene o que contiene el programa máximo. Eso es lo que quería decir como una noticia importante, porque eso ha salido en esta semana que ha terminado. Dejo la conferencia más por favor de compañeros. Agradecerles que recuerden que estamos desarrollando una pista de historia prisa. Pero yo, compañero, es la cuarta clase con respecto a la doctrina. Le damos una bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro compañero José. Sé que me lo van a disimular, pero tengo que ser franco. Preparé la clase, que generalmente la preparo a grandes rasgos, pero con mayor minuciosidad, y el bendito papel se quedó en la casa. Entonces quiere decir
hablando con franqueza que voy a hacer un esfuerzo especial para hacerlo lo más ordenado posible. Porque ya hemos cumplido la primera parte en general, con una introducción general, el martes 7 de junio. Y recordemos que le ofrecimos muy modestamente desde este recinto donde está la presencia espiritual de la Torre, un homenaje a Fermín Ávila, que fue secretario nacional de disciplina. Murió luego de mucho tiempo de agonía en un hospital local, y creo que siempre es bueno, y lo vamos a hacer siempre en casi todas las clases, no solamente mías, sino los que vengan, recordar a los héroes anónimos del partido, muchos de ellos, por supuesto, de una conducta verdaderamente epopeica, ejemplar, como el 14 martes que hicimos la segunda clase, un poco ampliando, quizás consolidando la idea principal de lo que era la filosofía. Es el punto de entrada que es necesario, y que es muy importante para poder comprender aquellos acontecimientos históricos que se dan en los diferentes pueblos, continentes en general y específicamente el peruano y latinoamericano en especial. Dedicado para Jorge Iriarte Ríos, nuestro querido Chayo, que fue el ángel de la guarda de Víctor Raúl, que fue admirado, respetado y muy temido por los enemigos del APRA, que luchó también en la Revolución de Trujillo. Y cuando Ayer La Torre capturado lamentablemente un 6 de mayo de 1932, después de los años que estuvo en prisión, o los meses, 16 meses en prisión aquí en la penitenciaría de Lima, lo que ahora es el Sheraton, al salir pidió a Alfredo Tello, quien comandó la Revolución de Trujillo después de la muerte de Búfalo Barreto, que le mandara un trujillano valiente. Y es así como Alfredo Tello escoge a Jorge Iriarte y lo envía para que esté al lado de la Torre y exponga su vida, ¿no es cierto?, para defenderla del maestro. Así que fueron más de 50 años que Jorge Iriarte estuvo al lado del maestro, y muchas veces, como el mismo maestro lo dice, ¿no?, heroicamente me salvó la vida. Entre ellos ha habido mucho afecto. Yo he tenido la suerte que los 10 últimos años de la vida de Víctor Raúl y también junto a Jorge Iriarte, ver esa amistad extraordinaria, ¿no?, entre el maestro Víctor Raúl, su secretario personal, su hermano menor, el compañero Jorge Iriarte. Así que ese martes 14, que es el Día de la Lealtad, dedicada justamente a Jorge Iriarte, yo les hablé la vez pasada, y ahora lo voy a hacer muy en síntesis, compañero Cabrera, sin poder tratar de cambiar los aburridos, pero para que lo recuerden siempre. Algún día dirán, ¿qué razón el compañero debe reiterar tanto lo que le? ¿Cuál es? Solamente voy a sintetizar en menos de 5 minutos porque ya esto ha tenido su momento cierta profundidad. Hemos dicho que a la Grecia que nos estamos refiriendo era Grecia de los años 800 a 300 antes de Cristo. Ya hemos hablado de Tales de Mileto el agua, Anaximenes el aire, ¿no es cierto?, Anaximandro el infinito, lo que viene a ser la energía, que viene a ser de la ciudad de Mileto. O sea, fue una ciudad famosa, lo que hoy es Turquía. Eso era en la antigüedad la Grecia jónica. La Grecia jónica, donde nace la filosofía. Ahí nace la filosofía presocrática, la filosofía cosmogónica. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se encuentra en la naturaleza, los naturalistas, que se llamaban materialistas, ¿no es cierto?, el origen de todas las cosas, en el agua, en el aire, en la energía, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una ciudad que es la que nos interesa, que se llama Éfeso. Yo ya te dije la vez pasada por qué. Porque es la patria de Heráclito, ¿ya? Es el que más nos interesa para la clase, ¿ya? Y siempre lo van a recordar, donde aparece con el término de Panta Rey.
Panta-Rey. Él tiene una serie de aportes, pero aquí está su aporte principal. Para Heráclito de Éfeso hay un principio que se llama todo fluye. O sea, Panta-Rey quiere decir todo fluye. Todo está en constante devenir. Todo es y no es. Nada está quieto. Todo es dinámico en la vida. Entonces, este Heráclito de Éfeso, al que nos estamos refiriendo, de alguna manera inspira la dialéctica llamada la ciencia del movimiento, y que en ese momento, como un ejemplo clásico, que lo vuelvo a repetir, que nos podemos bañar en un mismo río, pero no nos podemos bañar en las mismas aguas. Entonces, acá en la Grecia peninsular, lo mencioné la vez pasada, aparecen los clásicos, como Sócrates, como Platón y como Aristóteles. También les señalé, y lo repito ahora, que cada uno de ellos tiene un aporte a la dialéctica. Por ejemplo, para Platón, inspirado en Sócrates, su maestro, la dialéctica viene a ser el arte de razonar correctamente. ¿Ya? O sea, tú tienes una buena dialéctica que se razonas, ¿no? Correctamente. La pregunta sería, ¿y quién es el que razona correctamente? Platón te contestaría, el que lo hace con orden. ¿Y cómo es que se tiene que hacer con orden? Si va de las partes al todo, si es en forma inductiva, si es en forma analítica. O sea, significa Platón en su dialéctica, ¿no es cierto?, que se llama la división de las ideas. Mientras que en el caso de Aristóteles, su dialéctica se llama la lógica de lo probable. La lógica de lo probable. Esa lógica de lo probable es a la inversa que la de Platón. Para Platón es una forma inductiva de las partes al todo, mientras que para Aristóteles es una forma deductiva, del todo a las partes, de forma descendente. Si sales a la calle y está lloviendo, lo lógico y lo más probable es que te mojas. Pero si sales con un paraguas no te mojas. O sea, hay que razonar de una forma tal que coincide con el silogismo que nos dejó. Porque si algo nos dejó Aristóteles a todos los ciudadanos del mundo occidental, es que nos enseñó a razonar correctamente con el famoso silogismo. Famoso. Todos los hombres son mortales. Juan Pérez es hombre, por lo tanto Juan Pérez es mortal. Ahí hay un razonamiento deductivo de las partes, de todas las partes en forma descendente, que a su vez de tener lógica, tiene también, ¿no es cierto?, veracidad. Es indiscutible, es una acción, es algo verdadero, universal y afirmativo en todo tiempo y en todo espacio. Ahí lo dejo. ¿Por qué le hago esta introducción? En general, porque la vez pasada debí penetrar y entrar también a lo que llamaríamos acá lo que es la Italia, lo que es Italia, que en ese entonces era la Magna Grecia. La Magna Grecia. ¿Ya? O sea, cuando estamos hablando del imperio griego de la antigüedad, que duró más de 500 años de vigencia, es la Grecia jónica, la Grecia peninsular, la que está dividida por el ritmo de Corinto entre Esparta y Atenas, y la Magna Grecia, lo que hoy viene a ser Italia. Entonces, aquí tenemos nosotros la patria del Pitágoras. No lo pude mencionar la vez pasada porque el tiempo nos apretaba, pero ahora quiero detenerme un ratito en él porque creo que tiene su importancia. Pitágoras en verdad nació en la Grecia jónica, pero tenía ideas democráticas, así que lo perseguían para encarcelar. Pitágoras crea aquí una escuela que duró muchos siglos, muchos años. Si no me equivoco, más de 300 años la escuela pitagórica, y da 3 famosos discípulos. Uno de ellos se llama Filolao. Filolao. El otro se llama Isetas. Y el otro se llama Aristarco. Aristarco incluso es de Samos, ¿no? También huye con Pitágoras a la Grecia magna, lo que es Italia, como la isla de Sicilia.
son los que descubren y sostienen la teoría heliocéntrica. Qué importante. ¿Cómo lo hicieron? Tuvieron su propia metodología a través de las estrellas, eran muy avanzados, era una secta en verdad política, religiosa, moral. Pitágoras es el que acuña la palabra compañero. O sea, la palabra compañero viene de 500 años antes del escrito por Pitágoras. Es la de compartir el tiempo, el estudio, el trabajo, la lucha política. Entonces, la palabra compañero significa compartir. Y entonces aquí ellos, a través de sus investigaciones astronómicas, descubren que la verdadera teoría era la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Heliocéntrica. ¿Qué cosa es la teoría heliocéntrica? Que el Sol es el centro del sistema. No es verdad que la teoría geocéntrica, que la Tierra es el centro, sino es todo lo contrario. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Eso lo sostiene y se equivoca, por supuesto, Aristóteles. Porque nadie es perfecto. Aristóteles es conocido como una de las inteligencias más grandes que da la humanidad, pero también tuvo fallas garrafales, como les estoy diciendo en este momento. Él creía en la teoría geocéntrica, o sea, la Tierra es el centro y todo gira a su alrededor. Ptolomeo, que también era griego, científico, también creía en la teoría geocéntrica. La Iglesia Católica, según lo que dice la Biblia, y porque hay una cápite donde Josué, el rey Josué, para poder exterminar a sus enemigos, ya caía en la tarde, entonces le mandó parar el sol y la luna para exterminar a sus enemigos, en este caso. Entonces, desde ahí los padres de la iglesia, que son hombres también se pueden equivocar, por más iglesia que sea, ¿no? Creyeron entonces que era el sol y era la luna lo que giraban alrededor de la Tierra. O sea, también creyeron en la teoría geocéntrica. Eso es lo que les quería aportar, la importancia que tiene, para que ustedes sepan que los hombres más inteligentes, los hombres más sabios, en un momento dado, también se pueden equivocar. Y cuando se equivocan, se puede equivocar en forma garrafal. ¿Y cómo es posible que antes de ellos ya habían los pitagóricos que confirmaban que la verdadera tesis era la heliocéntrica? Y sin embargo, ¿cómo el gran Aristóteles va a decir la filosofía? Va a decir la ciencia, Ptolomeo, va a decir la Iglesia Católica, que se supone que nunca se equivoca, se equivocaron garrafalmente? ¿Por qué? Porque muchos años después aparece Copérnico. Ya no quería suceder esto cuando ustedes vean cómo es importante ser humildes en la vida. Nunca seas creíble, porque el más sabio de los sabios se puede equivocar. Disculpen la comparación, bien perdones. Al mejor cazador se le vuela la paloma. Ahí está Messi. El mejor jugador del mundo falla un penal decisivo para el campeonato. Increíble, ¿cierto? Pues ahora Messi simplemente es un jugador de fútbol, pero que los grandes directores y conductores de la humanidad se equivoquen, para que vean ustedes cómo hasta la Santa Inquisición, yo soy católico por si acaso, hasta la Santa Inquisición perseguía, condenaba, quemaba vivo a mucha gente que podía contradecir a la iglesia. ¿A quién se le podría ocurrir decir que la iglesia estaba equivocada en pleno auge de la Santa Inquisición? A nadie. Pero sin embargo aparece un viejito, ¿no es cierto?, en 1600, que vino a ser Galileo, ¿ya? Tenía más de 80 años, era un astrónomo, había descubierto varios acontecimientos importantes, entre ellos, por ejemplo, el telescopio, ¿no? Luego demuestra en la Torre de Pisa que todos los cuerpos en el vacío no es que caen proporcional a su peso, sino todos caen igual. O sea, contradice al propio Aristóteles. O sea, él señala, al leer el libro de Copérnico, al enterarse de los discípulos de Pitágoras en la vieja Grecia, ¿no es cierto?, la Magna Grecia, de lo que hoy es Italia,
O sea, la escuela de Pitágoras, ¿no?, tuvo temor. Descubrió la teoría heliocéntrica, escribió su libro, pero no lo sacó, tuvo temor a la Santa Inquisición. Pero Galilei, que pensaba igual y había investigado similarmente, coge el libro, ¿no es cierto?, hace suyo esa verdad y lo divulga. O sea, es Galileo Galilei el que le quita la venda de los ojos a la Iglesia, que no se resigna, por supuesto, a la ciencia, a Aristóteles y a la humanidad, porque nos creíamos el centro del universo y no lo habíamos conseguido nunca. Entonces, la Santa Inquisición lo condena a muerte a Galileo Galilei por haber contradecido a las Sagradas Escrituras, por haber contradecido a la Biblia. Y entonces le agarra, ¿no es cierto?, y lo condenan a muerte. Pero como era un hombre de mucho prestigio, muy apreciado, muy querido, lo llevan en público a hacer el juicio. Y los jueces le dan una oportunidad y le dicen: Galileo, si tú te retractas delante de todos, ¿no?, y juras por los santos de que te has equivocado, entonces te perdonamos a ti. Entonces Galileo Galilei, como ustedes sabrán y lo recordarán, al escuchar él, ¿no?, agarra la pluma, pero esta pluma con la que tenía que firmar y retrocederse delante de todo el pueblo, ¿no?, coge la pluma, se acerca y dice: ¿y dónde tengo que firmar? Aquí. Entonces agarra y burlonamente dice una famosa frase que yo no la recuerdo porque es en latín, pero dice traducida de la siguiente forma: comienza a firmar, pero dice, pero se sigue moviendo, ¿no? O sea, aunque tú lo hagas firmar, ¿no?, la tierra seguía moviéndose alrededor del sol. Así me mates, me fusiles, no se va a poder impedir esa realidad. Pero se sigue moviendo. Firmo, pero se sigue moviendo. ¿Pero qué quieres que haga? Entonces, eso significa que esta escuela pitagórica le hizo muchos aportes importantes a la humanidad. Era una secta muy severa. Para tú pertenecer a la secta pitagórica, donde se llamaban compañeros, tú tenías que pasar por pruebas. La primera prueba, cuando tú ingresas como un feligrés de primera instancia, tenías que estar primero 2 años en silencio. No podías hablar 2 años. Tenías que tener ciertos alimentos vegetarianos, no entre a las habas, por ejemplo. Y así ciertas costumbres. Lo dejo ahí. Volvemos entonces a la clase de lo que nos tocaría hoy. Cuando hablamos ya de la dialéctica relativista de Lambra, inspirada en el relativismo científico de Einstein. Lo hemos ya desarrollado la clase anterior en términos generales, no la quisiera repetir, pero en síntesis para los que recién llegan, que veo que son varios y bienvenidos sean, por supuesto. Cuando estamos hablando de Lambra, estamos hablando, como su nombre lo indica, de la alianza, cosa que ya la mayoría debe saber, popular, revolucionaria, americana. La Alianza Revolucionaria Americana viene a ser fundada el 7 de mayo de 1924 en México. Antes, tengo necesariamente que señalarles a todos de ustedes la gran importancia que tiene la dialéctica aprista que nace de la dialéctica de Hegel y de Marx. No quiero tocar ninguna conclusión, vamos a hablar despacio. Significa que la vieja dialéctica que viene de Heráclito, que viene de Platón, como lo acabo de señalar, también de Pitágoras y su punto de vista con relación a la teoría heliocéntrica, ese es su gran aporte. Creo que es importante subrayar lo siguiente. Cuando Marx, primero, y luego Lenin,
que es lo que nos llena de satisfacción como punto de partida de nuestra filosofía, de nuestra dialéctica, señala en un congreso muy importante, que viene a ser el Congreso Mundial Antiimperialista de Bruselas. ¿Ya? Eso apúntenlo y recuérdenlo siempre. Ese Congreso Mundial Antiimperialista de Bruselas se da cita todo el comunismo internacional. Ya Marx, de alguna manera, había dejado de existir. Vamos por orden. La dialéctica de Marx está inspirada, la notita por favor, está inspirada en dos fundamentales principios. ¿Ya? Sí. Está fundamentada en dos grandes principios. ¿Ya? Marx es un estudioso discípulo de Hegel, con el cual tiene similitudes y marcadas discrepancias. Para Hegel, la historia de la humanidad, como para Marx, tiene una base determinista. En ese entonces, de Newton. O sea, la ciencia de ese siglo, a fines de ese siglo, era una ciencia determinista marcada por Newton y por Dalton. Dalton, desde el punto de vista materialista. O sea, para Dalton, la materia estaba dividida en partículas, moléculas y átomos. En este caso, diferente a de Hegel, su maestro de Marx, que habla de una dialéctica idealista, ¿ya? Donde la historia de la humanidad ha recorrido una serie de etapas, como para Marx también una serie de etapas que son con base determinista de Newton, de alguna manera Marx materialista de Dalton. Para Hegel la idea principal viene a ser lo relacionado al idealismo, a la idea pura, que de alguna manera mueve al mundo. Entonces ellos tienen la división de la historia de la humanidad en ese entonces en diferentes formas. Para Marx, por ejemplo, la tesis es la esclavitud. ¿Ya? Cuando él sostiene los tres principios que señalamos la vez pasada, ¿no? Uno, la lucha de clases es motor de la historia. Dos, la dictadura del proletariado. Y tres, la violencia partera de la historia. Donde vamos a entrar ahora por parte central, partera de la historia. Su maestro, en este caso Hegel, pensaba en otra forma. Él pensaba que el Estado nace cuando nace la agricultura. El hombre que era sedentario, era nómade, se vuelve sedentario, se fija en un determinado territorio cuando nace la agricultura. Entonces, eso sucede para Hegel en el Asia. El Asia viene a ser el continente niño o niño, ¿ya? Donde nace la agricultura, donde nace el Estado, que con el tiempo deviene en antítesis, esta es una tesis, ¿no es cierto? En antítesis, que viene a ser Grecia, ¿ya? Para Grecia, la sociedad Grecia, para Hegel, era la sociedad adolescente, era
según el transcurso de los siglos, la sociedad caótica, la sociedad esclavista, la sociedad, diríamos Grecia, tiene su espacio geográfico determinado y tiene un tiempo determinado también que se cuenta por siglos, pero donde todo pasa, todo fluye, todo está en constante devenir. Nada está quieto, todo es misma. La dialéctica siempre es hacia el futuro, hacia adelante. ¿Qué viene como síntesis de darse la ciudad niña y Grecia, la sociedad adolescente? Viene Roma, ahí está la síntesis, que viene a ser la juventud. ¿Ya? Ahí viene la síntesis en ese proceso dialéctico de la historia, en el escenario euroasiático, especialmente europeo, de la sociedad asiática niña, que da paso a la sociedad griega adolescente, y luego, diríamos, una síntesis que viene a ser la sociedad romana. La sociedad romana a su vez se convierte en una nueva afirmación, o sea, una nueva tesis, que da lugar a lo que llamaríamos los estados modernos, ¿ya? Los estados modernos, y como etapa final, o sea, como una nueva antítesis, y como etapa final, que vendría a ser una síntesis, ¿no es cierto?, el estado germánico, o sea, lo que vendría a ser, como es de la alemán, la sociedad perfecta, la sociedad del futuro, la sociedad donde todos diríamos, ¿no?, viviríamos felices. Entonces, mira tú cómo idealistamente su proceso dialéctico de evolución de los pueblos, de la sociedad asiática, adolescente, griega, joven, romana, estados modernos, adultos, y la plena, la perfecta, la que tendría que llegar al mundo, ¿no es cierto?, viene a ser el estado germánico. Para Carlos Marx dice, mi maestro, porque lo consideraba su maestro en su dialéctica, ¿no es cierto?, llamada la síntesis de los opuestos, que tiene su característica también, como lo dije la vez pasada, de la unidad de contrarios, la negación de la negación y el salto cualitativo. Les puse el ejemplo del animal, del huevo para convertirse en pollo, de la semilla para convertirse en árbol y después en fruto. Las sociedades también tienen su proceso dialéctico en tesis, antítesis y síntesis. Entonces, aquí para Marx es distinta la cosa. Él dice, yo voy a poner de pie lo que mi maestro, ¿no?, dice que tiene de cabeza. O sea, para él es la lucha de clases el motor de la historia. O sea, la sociedad esclava. La sociedad de la esclavitud es la tesis para Marx, que con el tiempo da paso a la antítesis de la sociedad feudal. ¿Ya? Y que con el tiempo, ¿no es cierto?, aparece la síntesis de la sociedad capitalista. ¿Ya? En todo esto hay un motor que mueve la historia. ¿Cuál es ese motor? Ese motor es la lucha de clases. ¿Ya? La lucha de clases entre el hombre libre y el esclavo. En la sociedad feudal, entre el señor feudal frente a los vasallos, en el campo, en el agua. Y entonces, cuando encontramos que ya el proceso dialéctico se entra a una nueva etapa en la historia euroasiática, para Carlos Marx viene a ser la sociedad capitalista, como una síntesis, como un progreso con relación a la sociedad feudal, la sociedad feudal como un progreso con relación a la esclava. ¿Cuándo aparece el sistema capitalista para Marx? Aparece en 1760. ¿Con qué? Con la revolución industrial. ¿Ya? Con la primera revolución industrial. ¿Y cuándo se da la primera revolución industrial? Se da en 1760. ¿Con qué? Con la aparición de la máquina a vapor. ¿Ya? Con la aparición de la máquina a vapor. ¿Ya? Que viene a ser inventada por los hermanos Watt en Inglaterra, en Liverpool, en Manchester. Ahí nace la ciudad, ahí nace la fábrica, ahí nace el empresario, el capitalista. Ahí nacen los obreros, abandonan el campo
para entrar a la fábrica, pero bajo un nuevo sistema. El sistema de explotación del hombre por el hombre, ¿ya? Que enriquece al capitalista, que enriquece al dueño de los medios de producción, que se queda con la llamada plusvalía. No se olviden nunca de eso, pero lo que caracteriza al sistema capitalista, en este caso, también para Marx, es la lucha de clases entre el capitalista, el dueño de los medios de producción y el obrero explotado. Y este sistema favorece, ¿no es cierto?, a los dueños de los medios de producción, porque se queda con ¿qué? Se queda con la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Muy bien, muy chiquito, una respuesta muy chiquita. La plusvalía, ¿ya?, es la ganancia que tiene el dueño de la máquina. O sea, viene a ser la parte no remunerada del trabajador, que es lo que lo enriquece al empresario, al capitalista. Mientras que el obrero se mantiene pobre, con un salario de hambre, ¿no es cierto? El capitalista va acumulando una riqueza, va acumulando capital, y ahí donde se acumulan grandes capitales, nació el capitalismo. Pero ese capitalismo, como ustedes verán, no se queda estancado ni congelado, va creciendo, todo se mueve, todo fluye, todo está importante del tipo es y no es. Nos podemos bañar en las aguas de un mismo río, pero no nos podemos bañar en las mismas aguas. Todo cambia en el mundo, todo cambia en cada pueblo o continente, todo cambia en determinada realidad. Entonces, esta rápido, lo estoy haciendo por supuesto muy rápido, en 1860, o sea, 100 años después, ese sistema capitalista crecido, se ha desarrollado, llega a su segunda revolución industrial, vale decir, tiene lo que llamaríamos una parte importante. ¿Por qué? Aparece la luz eléctrica, aparece la petroquímica, aparecen los grandes monopolios, aparecen los grandes trubos. Miren, lo voy a tener que decir, porque es uno de los argumentos que usted ha llevado. O sea, yo procuro en las clases modestas que tengo haciendo, yo procuro ir a las ideas centrales, principales, porque ustedes comprenderán que hablar solamente de los griegos es un curso. O sea, apretar la importancia y el aporte de los griegos a la filosofía política es lo que pretendo hacer, con el logro, porque ellos en verdad abarcaron todo el conocimiento humano. Es increíble el fenómeno. Nada escapó a los griegos, compañeros. Ni siquiera los viajes siderales. Hay un libro que se llama El Timeo de Platón, que habla sobre los espacios siderales. Y tú, o en este momento me mencionas alguna nueva disciplina, vamos a decir la cibernética, también los griegos se ocuparon de eso, nada escapó a ellos. Es increíble de dónde salieron tantos cerebros que durante más de 300, 400, 500 años gobernaron el mundo de su época. Nunca más se ha vuelto a repetir así. Sí. ¿Sabe? Disculpa que estoy todo eso. Así es. Es increíble. Bueno, ahora sí, seguimos. Ya. Entonces yo dije que me iba a parar un ratito para poder hablar algo que ya no es la idea central, pero no es lateral, no me voy a desviar, sino para que ustedes vean cómo puede haber sin querer por supuesto, una educación de engaño, una educación de mentira, que no se hace a propósito. Que les ha pasado otra cosa a ustedes no tanto, pero a mí sí. Porque ahí en la Torre, cuando sale desde su niñez, él fue educado en un hogar muy católico. O sea, él estuvo muy cerca, en Moche, como en Huachaco, viviendo acontecimientos cercanos al mundo religioso. Y era muy curioso, tenía amigos anarcosindicalistas. Él acudía desde muy joven a la sesión de los anarquistas. Por eso ustedes verán, y gracias por escucharme, yo no sé, pero yo sí le doy importancia, ojalá que ustedes están viendo. ¿Por qué el APRA
vive más de 90 años y seguirá viviendo. Deben haber muchas razones, pero una de ellas es su amor a la libertad. Y eso lo tiene ahí la Torre muy bien, todos los apristas, unos a conciencia plena y otros no se sabe ni se explica por qué. Somos los seres más temibles para una dictadura. Somos los seres, ¿no?, que más asusta a un dictador. El APRA tiene ante una dictadura una reacción inmediata, contraria. Somos amantes de la libertad, amamos la justicia social, pero por encima de la justicia social nosotros amamos la libertad, que hablaremos más de un rato. No me quiero desviar demasiado, sobre todo las 4 libertades fundamentales que hablaremos más de un ratito. Entonces, ¿qué significa que hay curiosidad y se da cuenta que hay una huaca del sol y la luna en Trujillo? Se va a la ruina de Chan Chan y encuentra también, ¿no?, ruinas históricas curiosas, siempre lo curioso del niño. La madre de la ciencia es la curiosidad. La madre de los grandes inventos nace de la curiosidad. Entonces significa que cuando él va al colegio, educado en un colegio de descendencia francesa, de organización francesa, serio, ¿no?, le enseñan la historia de la humanidad. Pues dice, historia universal, ¿ya? Y comienzan a hablar de la época de la antigüedad. Esa es una área determinada. La antigüedad, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Yo recuerdo haber estado en el colegio, no sé si ustedes todavía le enseñan así, ¿no?, que te sacabas 20 si contestabas pues todas las etapas de la historia de la humanidad. Vale decir, la sociedad antigua, la media, ¿no es cierto?, la moderna, la contemporánea. Cada una de ellas aparecía con un acontecimiento determinado. Por ejemplo, la contemporánea con la Revolución Francesa, ¿no? Y así sucesivamente. Grandes acontecimientos históricos que marcaban el paso de una época a otra. Y ese curso se llamaba Historia Universal. Entonces nosotros repetíamos un engaño, una mentira, y nos ponían de, porque el profesor tampoco sabía. Pero ahí en la torre ya, como niño curioso, y como era una aprista que a los 29 años de edad, un de APRA, con una cultura extraordinaria, y era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, en constante aprendizaje, ya estaba el día de lo que se llamaría la ciencia relativista de Einstein. Por eso que su construcción aprista es novedosa, es innovadora, es creadora, es autónoma, producto de nuestra propia realidad peruana y latinoamericana, y es autónoma, libre de injerencias, extracontinental. O sea, el aprismo es una audacia, no una aventura. No estamos ante un aventurero, estamos ante un hombre muy serio, pero lo cierto, lo real, que su seriedad, su concepción nacional, continental y mundial es producto de su conocimiento científico. Él tiene bajo sus pies al relativismo científico de Einstein. Él sigue los planteamientos del grupo de Copenhague, de Niels Bohr, compañero, de Planck. Es decir, los científicos modernos de los inicios del siglo XX. O sea, el aprismo viene a ser una negación dialéctica del marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque conserva lo que tiene que conservar del marxismo, su dialéctica, que a su vez es hegeliana. Continúa lo que tiene que continuar y supera lo que tiene que superar. Esa es la grandeza del APRA. Entonces, proponiendo, para, como una cosa anexa, decirles que entonces, que hay en la torre de tu pueblo, me enseñan a mí la historia de la antigüedad, de la media, de la moderna y la contemporánea, y decía, ¿y dónde está Machu Picchu? ¿Dónde está Mocha? ¿Dónde está la ruina de Chan Chan? ¿Dónde está el sol y la luna? O sea, no existimos para los grandes historiadores, no es eso, sino creo que falta una palabrita. Yo vivo cuando le escuchaba como ustedes y gracias. Por supuesto que hay una kilométrica distancia del jefe, a mi muy modesta persona, pero yo así cuando escuchan ustedes, como tú escuchas, pero todas las noches con esa, yo fue igual, yo lo exprimía a la gente, lo escuchaba por todas
hablan de la historia de la universal, no es verdad. Solamente se están refiriendo a la historia de Europa. O sea, no es universal. Ese proceso dialéctico hecho por Marx, desde el punto de vista materialista, de esclavitud feudal, ¿no es cierto?, capitalista, y se vendrá luego en la patria socialista con la dictadura del proletariado como antesala a la sociedad comunista, luego, como teoría de ello, aparte que sea mucha gente, hay gente que mata por eso, porque es así, porque hay gente que cae como seguridad, no solamente en el fanatismo, sino en el sectarismo, a veces equivocado, a veces desviado, muy lejos de lo que quiso decir de repente cada pensador, pero es así, pero miren ustedes a Sendero que mata, ¿no es cierto?, y deja afuera el capitalismo, o sea, está pisoteando la semilla. ¿Cómo quiere que haya árbol? ¿Cómo quiere que haya frutos si está pisoteando la semilla? ¿Me entiende? ¿Quiere que haya una patria adolescente matando al niño? Metiéndole bomba, diríamos, a una criatura. O sea, son antidialécticos, están fuera de tiempo y de espacio, están lunáticos. No me quiero burlar, sino ¿por qué llegan a esa situación? Échate a buscar. Anda, dile que estás equivocado, ¡te matan! Compañero, por eso que dirán, ¿por qué el compañero insiste tanto en la lógica de Aristóteles, compañero? Porque la lógica no te va a engañar nunca. Nadie puede contra la lógica. Ojo, ¿ah? Un sofista, un demagogo, sí te puede engañar utilizando la lógica. Protágoras, Hippias, Georgia, eran grandes sofistas, eran grandes maestros de la época, en el tiempo de Sócrates, en la que los padres de familia en Atenas eran muy felices matriculando a sus hijos en las academias de los sofistas. La juventud hacía cola para pagar lo que pidan. ¿Y el sofista qué te enseñaba? Dialéctica, el arte de razonar correctamente. ¿Qué te enseñaba? La lógica, el discurso. ¿Me entiendes? Pero lo importante es que tú manejes un discurso y tengas éxito, aunque sea mintiendo, aunque sea engañando. El arte de los sofistas, los grandes maestros millonarios, les pagaban para poder aprender lo que es el discurso, la dialéctica, la retórica, las palabras bonitas. Los demagogos, vemos pueblo bobo y que juega con el pueblo, ¿ya? Costaba. Y todo padre, con sus hijos bien formados, felices, porque eran grandes demagogos, grandes sofistas, tenían éxitos, aunque sea mintiendo. Hasta que aparece un viejito de 70 años, dice que caminaba como padre, ¿no? Panzón, medio virodo, medio narigón, que se llamaba Sócrates. Sócrates había sido un soldado valiente. O sea, él sabía lo que era la estrategia militar, tenía fama de ser valiente. Pero sale a caminar por las calles de Grecia a buscar la verdad. Comienza a buscar a los sabios. Él decía, hay gente tan famosa que la juventud se amontona para matricularse y que les enseñe, digamos, sus grandes enseñanzas. Entonces Sócrates sale con esa intención, sale justamente para averiguar, ¿no es cierto?, todo lo relacionado a la, entre comillas, sabiduría de estos hombres famosos, bien vestidos, elegantes, y según la fama que tenían, ¿no?, dominaban la sabiduría y la verdad. Y Sócrates sale a curiosear por las calles de Grecia y comienza a interrogar a todos estos sabios, entre comillas, que se les llama justamente sofista. El sofista quiere decir sabio. Y entonces Sócrates comienza a llevarse una gran sorpresa.
que resulta que los llamados sabios no eran tan sabios como decían. Les hacía las preguntas, de ahí viene el diálogo. Por eso la palabra dialéctica viene del diálogo. ¿Ya? Está al frente, por ejemplo, vamos a poner a Alcibíades. Alcibíades era un general victorioso, famoso, bien elegante. Sus grandes alumnos hacían cola para pagarlo. Recuerdo que el propio maestro lo contó en esta sala. Yo no lo voy a contar como el maestro, porque era el maestro, que es un humilde servidor, pero me impresionó, me dio un ejemplo extraordinario, que llegué a comprender lo que es la falacia, lo que es el sofisma, compañero. Puede tener mucha lógica, pero es mentira, pero te la revisten bien. Entonces dice que le preguntan, ¿no? Le preguntan, Sócrates, Alcibíades, dime Sócrates, ¿qué cosa es la valentía? Ya que era un general porque había ganado guerra. ¿Qué cosa es la valentía? Entonces, ¿qué dice Alcibíades? Perdonen ustedes porque saben escuchar lo que yo también con mucha atención he escuchado al maestro, y este capítulo me enseñó mucho. Dice que Alcibíades le contesta todo arrogante, todo vanidoso, ¿no es cierto? La valentía es ir siempre adelante. Nunca deberíamos dejar de perseguir al enemigo y vencerlos en su propio territorio. ¿Qué provocaba eso? Provocaba aplausos. Toda la juventud emocionada no se llama aplaudir. La valentía es ir siempre adelante, ¿no? Corretear al enemigo y vencerlo en su propio territorio. Caramba, levantando la voz, los brazos, aplausos unánime. Pero Sócrates, que era preguntón, él utilizaba mucho la ironía. ¿Ya? La ironía es algo muy inteligente, compañeros. No vayan ustedes a confundirlo con la mofa. La mofa ofende, la burla ofende. Pero la ironía la celebra hasta el que la recibe. Pero para eso hay que tener mucha inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, dicen que Sócrates era irónico. Era su arma preferida. Entonces decía, dime Alcibíades, si tú retrocedes, haces creer al enemigo, estás huyendo, pero tú estás dejando que él entre a tu campo. Luego tú volteabas y los aplastas. O sea, nunca es recomendable que un general tenga una batalla con dos frentes, nunca. Pero ya le viste dos frentes. Y el otro, confiado porque estás huyendo, te persigue. Y entraste a su territorio. Luego vienes y los aplastas y los vences. ¿Vale? Sócrates sabía lo que hablaba, porque él había sido un buen soldado, un bueno en la guerra, era valiente. Entonces, dime Alcibíades, cuando tú retrocediste, lo hiciste de cobarde, bueno, no, Jorge, no, Sócrates. Quiere decir que no siempre ir adelante es valentía. Bueno, claro, tienes razón, no siempre ir adelante es valentía. Entonces, así como te sonríes, se deben haber sonreído todos los que escuchaban a Sócrates. Como tú también te sonríes. Quiere decir que estaba hablando de cosas que no sabía. Cuando le preguntaron qué era la valentía, y al responder en una forma aparentemente lógica, ¿no es cierto?, y verdadera, no, era una gran falsedad. ¿Por qué? Porque tú también por táctica, ¿no es cierto?, puedes retroceder, porque un capitán o un director o un general responsable enfrenta al enemigo, pero trata de tener la menor cantidad de bajas. Es un deber moral. Gana la guerra, pero por el menor costo de tus hombres. No lo puedes mandar así nomás. Entonces, por eso que tiene un vanidoso, y lo sabía todo, entonces sigue dentro, lo persigue y lo vence en su propio territorio. Y aplaudieron. El otro sigue preguntando, y a las finales, ¿no es cierto?, le vuelve a preguntar. Después de todas esas contradicciones, le dice, Alcibíades, ahora, dime, ¿qué cosa es la valentía? Y ya Alcibíades no tenía que contestar. Había quedado al descubierto. Era ignorante. Entonces, Sócrates dice, la diferencia que hay, igual lo hizo con Geócrates, con Hippias, con todos los sofistas, los iba desenmascarando, los iba emplazando. Por eso se llama interpelar, los interpelaba.
en forma dinámica y las hacía quedar en ridículo y los alumnos se reían. O sea, estaban siguiendo ídolos de pies de barro. ¿Ya? Entonces le agarran odio, porque se está tirando abajo el negocio. Ya la juventud comenzó a seguir a Sócrates. Entonces, uno de ellos dice, bueno, ¿cuál es tu verdad? Que tanto la estamos... Yo la estoy buscando, yo no tengo ninguna verdad. Y la diferencia que hay entre ellos y mi persona, dice Sócrates, que yo reconozco mis limitaciones, soy testigo de mi propia ignorancia. Por eso viene el conócete a ti mismo. Si tú pretendes conocer a los demás, comienza contigo mismo. Es un buen consejo. Y el solo sé que nada sé es una muestra de humildad. Cuando ya tú te has creído que tienes la verdad en la mano, ni estás mal, no te das cuenta, ni quieres aceptarlo. Pero la sabiduría de un hombre, o en este caso Sócrates, como lo dice después Popper, inspirado en Sócrates, dice que Sócrates está vigente a plenitud. ¿Por qué? Porque él cree que lo que debe reinar hoy día, sobre todo, en todas partes del mundo, el diálogo racional que enseñó Sócrates. Pero tiene que comenzar con la humildad. Tiene que comenzar con el principio de falibilidad. Cuando tú estés seguro de que tienes tus propias limitaciones, que eres ignorante en gran parte del tema que se va a tratar, reconoces tus propias limitaciones y tienes humildad de reconocerlo y aceptarlo, ya estás bien. Ya estás en una actitud sabia. Ese solo hecho te hace sabio. Entonces, si el otro también tiene una actitud de conciencia, de limitación, de conciencia de ignorancia, de conciencia de falibilidad, entonces van a hablar dos personas humildes. La atmósfera va a ser positiva. Y en lugar de darse una discusión donde todos pierden, le dice Popper, inspirado en Sócrates, hace poco, el año 90, en la Universidad de Madrid, que él se coloca sosteniendo que Sócrates sigue vigente a plenitud con el conócete a ti mismo, solo sé con nada sé, pero sobre todo cuando reconoces tu propia ignorancia. Entonces decía Sócrates, la diferencia entre ellos y yo está en lo siguiente, ¿ya? Que ellos creen saber lo que en verdad no saben, y son tan ignorantes que ignoran que son ignorantes, mientras que yo lo único que sé es que no sé nada. Perdón que me haya detenido en esto, pero cuando yo te dije al principio hablar de los griegos hoy día 20 clases, yo no estoy para hacer más que una y a medias y todo eso. Recuerdo también algo que creo que vale la pena, como es el último martes que nos vamos a ver por el tiempo, las circunstancias, ¿no? Y por ahí alguien me lo pidió en su momento, que también enseñó mucho y ojalá que de algo les pueda servir a ustedes, el mito de la caverna de Platón. Rápidamente. Hay gente que está muy interesada en que tú te mantengas ignorante, que creas que el mundo que estás viendo al frente se supone que es una cueva, es una caverna, ¿ya? El sol entra en un lugar determinado, pero tú mirando hacia el frente estás atado de manos, estás atado del cuello para que no voltees y sigas creyendo que lo que estás mirando es el mundo de la realidad. Ves sombras. Y entonces, él quiere demostrar, Platón, a través de esta, que está en el 7º capítulo de la caverna de Platón, lo que es la ignorancia, lo que es el poder, lo que es la dialéctica, lo que es la educación. O sea, la lucha del bien y del mal se ve en todas partes. Hay gente muy interesada que te mantengas así como estás, pero por gracia divina, o por esfuerzo o por las dos cosas. No falta alguien que rompe cadenas, no falta alguien que saca del cuello y se dedica a buscar la verdad. Y entonces encuentra que lo que está viendo son sombras y que detrás de él hay una luz, hay un suelo escarpado
y se anima a salir con su propio esfuerzo. Y al subir a ese camino, sale hacia la luz. Su vista se transforma, no está acostumbrado, queda medio ciego. Pero después de un tiempo determinado descubre que hay tierra, que hay piedras, que hay flores, que hay césped, que hay árboles, que hay montañas, ¿no es cierto? Que hay lluvia, que hay sol. O sea, se queda trastornado. O sea, se queda asombrado. O sea, el asombro es la madre de la filosofía. Entonces descubre una nueva vida. Se queda, como se dice, asombrado de que existía un mundo diferente al de las sombras y de la oscuridad de la cueva, donde está amarrado de pies y manos, y hay gente que te hace espectáculos para que tú lo veas, con el interés de seguirte manteniendo en la oscuridad, en la ignorancia, y ellos sigan viviendo y gozando de tu triste situación. Pero ese hombre que sale a la luz y descubre la verdad, tiene dentro de sí, como todos lo tenemos, la vieja lucha del bien y del mal. O sea, tenemos un sentimiento egoísta, por naturaleza somos egoístas, pero también hay un sentimiento altruista. Entonces, esa lucha que comienza a vivir ese hombre, tiene en un momento dado que decidir, o él se queda a gozar lo que le dio su propio esfuerzo, o por gracia divina, ¿qué tengo que ver yo con esos poblados que ellos verán cómo salen? O de repente, ¿qué siente? Siente amor, siente compasión, siente solidaridad con su pueblo, con sus hermanos, siente piedad. O sea, son los sentimientos más nobles del ser humano, lo que asemejan al hombre como un ser divino, misericordioso, piadoso, conmovido, fraterno, solidario, y decide ingresar a rescatar a sus hermanos. O sea, venció el altruismo, pero se encuentra con una gran sorpresa, compañero. Cuando ingresa a la cueva, cuando ingresa a la caverna, ¿ya? Los propios humanos que están encadenados, como cuando tú de repente has entrado al cine, ¿te acuerdas? Cuando están las luces apagadas, te vas tropezando con las marcas. Entonces él se comienza a tropezar, no ve bien, entonces se comienzan a reír de él. Y él les comienza a explicar que deben de salir de donde están, que están frustrados, que están engañados, que la luz viene de atrás. Se comienzan a reír de él, le comienzan a llamar loco, y más de uno lo quiere agarrar para matarlo, porque hay gente que no quiere salir de su postración. Nadie, ¿no es cierto?, puede ser más sordo que aquel que no quiere oír, ni más ciego que aquel que no quiere ver. Así somos los seres humanos. Nos enamoramos de nuestros defectos, de nuestras limitaciones que nos atrasan muchas veces. Estamos en esa lucha. Entonces él comienza a hacer, con un gran esfuerzo de amor al prójimo, y valientemente a comenzar a sacar a cada uno de ellos, ¿ya?, con el riesgo de su vida, a que conozcan la verdad y la luz. Ese es el mito de la caverna de Platón, que nos enseña que la peor tiniebla que puede padecer un hombre son las tinieblas de la ignorancia. Que para poder sacar a un hombre de la ignorancia se necesita educarlo. Y que esa educación tiene que ser por grados. No es que sales de inmediato, sino tienes que hacerlo de forma gradual. Y la educación es así. Y por ese sentimiento de solidaridad puedes hacer que un hombre alcance una vida superior, una vida mejor, una vida feliz. Entonces, quiere decir Platón, con otras palabras, que el verdadero maestro, que es el verdadero guía, es un hombre moral. Es un hombre, ¿no es cierto?, que tiene como una de sus principales y habituales conductas la moral, la ética. Ética es una palabra que viene del griego ethos, que quiere decir buenas costumbres. Moral es lo mismo.
es sinónimo de ética, pero es una palabra latina. Mientras que ética es una palabra griega que quiere decir buenas costumbres, la moral es una palabra latina que quiere decir lo mismo. O sea, la primera característica del hombre del bien, ¿no?, del maestro, del orientador, del verdadero político, es aquel hombre, ¿no es cierto?, moral, que comparte, que es tu compañero, que es aquel que se solidariza contigo. Y entonces eso resultó un gran ejemplo. Termino esta parte para volver al tema central. Aristóteles alguna vez en su liceo, o sea, Platón tenía su academia, ¿ya?, y ahí estaban sus alumnos, y lo tenía siempre como maestro a Sócrates, como buen ejemplo. Todos sus diálogos están dedicados a Sócrates, su gran maestro, ¿no es cierto? Aristóteles tenía su liceo, y algún día un alumno inquieto, que no falta, que son los mejores alumnos los que más preguntan, eso lo dijo Carlos del Río, las clases en el futuro, las mejores clases no van a ser las que dé un buen profesor y explique bien, sino va a ser el alumno que sabe preguntar bien. Y creo que tiene razón. Bueno, entonces le pregunta este alumno a Aristóteles: maestro, dígame usted, ¿quién es el verdadero político? Qué bonita pregunta, qué bonita pregunta, qué simple. Yo paré en mis orejas, lo apunté y hasta ahora lo repito. En 30 años modesto que soy profesor, siempre lo he dicho y lo repito. Aristóteles sabe lo que contestó. Y apúntenlo si quieren, para que sepan ustedes quién es el verdadero político, según el padre de la política, que es Aristóteles. Es aquel hombre, así por, es aquel hombre que predispone, fíjate, predispone a su pueblo para acciones nobles. O sea, el verdadero político para Aristóteles viene a ser aquel hombre, puede ser mujer también, que predispone a su pueblo para acciones nobles. O sea, lo educa. O sea, el verdadero político, ¿quién es? El maestro. Pero el maestro no hay que confundirlo con el profesor, que puede ser un monstruo. La palabra maestro está para adjetivar al hombre virtuoso. No puede haber un maestro que se meta de asaltante de banco o que pretenda hacerle daño, digamos, a sus alumnos. Nunca ha sido maestro aunque tenga el título. Será profesor, pero maestro es el que educa. ¿Cómo educa? Con el buen ejemplo. ¿Cómo educa? A través de su buen prestigio, bien ganado. Aquel que en un determinado momento predispone a su pueblo para acciones nobles. Mientras yo lo escuchaba al maestro, yo decía, eres tú. Para mis adentros, eres tú. O sea, Aya de la Torre, según Aristóteles, el verdadero político es aquel hombre que predispone a su pueblo para acciones nobles, o sea, lo prepara, lo educa, pero lo comienza educando con el propio ejemplo, con su propio prestigio. Ese era Víctor Augusto. O sea, quiere decir que durante mucho tiempo hemos vivido en el mundo de la falacia. Al enseñarnos en los colegios o en las universidades incluso de que la historia universal no está dividida en antigua, media, moderna y contemporánea. Aya de la Torre, joven, va descubriendo que la Huaca del Sol y la Luna, Machu Picchu, Chan Chan, ¿por qué no figuran en la historia, no es cierto, de las sociedades contemporáneas? Prácticamente como si no existieran, porque solamente se equivocaron al llamarle a la historia, ¿no es cierto?, euroasiática, que es verdad que tiene su edad antigua, para Marx, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, para Hegel, la sociedad asiática, la sociedad griega, la sociedad romana, los estados contemporáneos, uno en forma materialista, el otro en forma idealista, pero que nunca se encargaron de la historia de América, nunca se encargaron de la historia del África. Vale decir, se llega a la conclusión
después de los descubrimientos científicos del relativismo einsteiniano, Aya de la Torre tiene la virtud de llevar, compañera, no me prestes a la gente, por favor, no le llamo la atención a eso, quiero la mayor atención posible. Compañeros, entonces acá estamos luchando una falacia. En este momento nosotros sabemos entonces que cada pueblo continente tiene su propio ritmo de evolución, tiene su propia dialéctica, tiene su propio tiempo, su propio espacio, su propia circunstancia. O sea, llevado al relativismo einsteiniano en el principio de que todo fenómeno físico es inseparable de su tiempo, de su espacio y de su propio campo gravitacional. Ahí está la verdad científica comprobada hasta hoy. Ahí en la Torre, ¿qué virtud tiene? Que ese relativismo científico einsteiniano lo lleva al proceso histórico. Y entonces él dice que todos los fenómenos, por eso dice, si quieres entender lo que es el aprismo, dice ahí en la Torre, tienes que entender que así como los fenómenos físicos tienen su propio tiempo y espacio, y varía según el espacio donde esté ubicado el observador, igual los principios, igual, ¿no es cierto?, aplicado al mundo de la historia, y quien quiere entender lo que es el aprismo, debe tomar muy en cuenta de que así los fenómenos históricos varían según el espacio donde está ubicado el observador. Por eso que va al Congreso Mundial Antiimperialista de Bruselas. Ya lo expliqué la vez pasada, hoy día solamente lo sintetizo, que lo sabemos. En el Congreso Mundial Antiimperialista de Bruselas, 1927, rápidamente, sin hacer historia, Lenin sostiene, ¿ya?, en su famoso libro, 1921, de que ese sistema capitalista que ya Marx estudia y lo llama un nuevo sistema de opresión del hombre por el hombre, ¿ya?, donde se da la lucha de clase como motor de la historia por el capitalista que se enriquece con la plusvalía, la parte no remunerada al trabajador, se irá a través de la violencia un cambio cualitativo de la conversión de la cantidad de calidad en la patria socialista. Y vendrá la dictadura del proletariado y por lo tanto la antesala de la sociedad comunista, la sociedad sin clase, la sociedad donde todos tenemos que ir, según Marx. Entonces, en 1927, ya muerto Marx en 1883, se murió conociendo al capitalismo cuando nace, cuando comienza a crecer. Por eso que la Torre le llama, ¿no?, que Marx es el pediatra del capitalismo. Lo estudia porque ve los niños, lo ve nacer. Pero el que lo ve crecer y lo ve salir es Lenin. O sea, Lenin dice que el capitalismo como sistema tiene en el imperialismo, ¿ya?, el imperialismo es la etapa superior o última, ¿no es cierto?, del capitalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Esa revolución industrial de 1760 que hablamos hace un momento, 1760, con la invención de la máquina a vapor, 100 años después, 1860, con la aparición de los grandes inventos de la petroquímica, ¿no es cierto?, de la luz eléctrica, ¿no es cierto?, de los grandes monopolios, ya sale el capital industrial, el capital bancario, el capital financiero, ahí está el imperialismo. O sea, Lenin ve salir, y tiene mucha razón, dice el propio de la Torre, que en ese Congreso Mundial Antiimperialista, con todos los delegados comunistas de todas partes del mundo, comandados por Stalin de Moscú, para hacer sacrosantas las ideas de Marx y de Lenin, que nadie podía porfiar, dice, ¿no es cierto?,
esta verdad que los comunistas, ¿no?, delegados de todo el mundo, quieren hacer sacrosanto, o sea, quieren hacer la verdad en todo tiempo y en todo espacio. Y un trujillano, un peruano, nuestro querido maestro, se levanta y hace una observación. Yo no concuerdo, no coincido cuál habrá sido por su discurso, no lo sé exactamente, aunque yo se lo he escuchado como lo dijo, en términos generales. En el sentido siguiente, de que sí está de acuerdo, de que Lenin tiene razón cuando ve salir al imperialismo como etapa superior, pero no es una verdad absoluta, no es una verdad en todo tiempo y en todo espacio, es una verdad relativa. O sea, sí es verdad que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo, porque Lenin lo ve salir desde el mundo. Pero ahí la Torre dice, yo no lo veo salir, ¿no? Yo lo veo llegar. Mientras que Lenin lo ve salir y dice que es la etapa superior o última, aquí en el Perú y América Latina, donde llega el capitalismo en forma de máquina, empréstito, invento, ciencia, tecnología, es la etapa primera o inicial. A eso se le llama negar dialécticamente al marxismo-leninismo. Entonces, esta verdad de Aya de la Torre es una verdad revolucionaria. ¿Y sabe lo que agregue? Con esto termino esta parte porque me está haciendo señas Pepe Barreto para poner otro disco que lo vamos a aceptar. Dice que es ambivalente. O sea, el imperialismo que nos llega es ambivalente. Tiene un lado negativo de explotación, de subyugación, porque es voraz, es abusivo, pero tiene también su lado bueno, tiene su lado positivo, tiene su lado que nos trae también progreso. Entonces, ahí lo vamos dejando. Con la novedad que él lo está haciendo, primero, no al viejo mundo, que estudió mal, el viejo mundo eurasiático, pisando la ciencia determinista de Newton, pisando la ciencia materialista de Dalton, mientras que Aya de la Torre coge los principios dialécticos de Hegel, que a su vez los copia Marx copia todo de Hegel, solamente dice poner de pie lo que estaba de cabeza, o sea, hacer una interpretación materialista de la historia, ¿no es cierto? Ahí viene el materialismo histórico, ¿ya? Dice que poniendo de pie lo que su maestro tenía de cabeza. Aya de la Torre coge ese marxismo, coge sus lentes tridimensionales para estudiar ya otra realidad, una realidad nueva, o sea, un nuevo mundo. Ahí está la gran diferencia. Pero además de esa gran diferencia, que ya no está estudiando la zona euroasiática, sino la zona del nuevo mundo americano, especialmente latinoamericano, entonces quiere decir que el aprismo es verdaderamente científicamente negador dialéctico del marxismo-leninismo, como les acabo de decir, y en poco una nueva realidad. ¿Cuál es? La que vamos a estudiar hoy. Vale decir, desde México a Chile, el nuevo mundo latinoamericano. O sea, Aya de la Torre se convence de temprano que frente al sistema capitalista norteamericano o inglés europeo, tiene necesariamente que hacer una tarea histórica. O sea, compañeros, les hago una pregunta y me la contestan al final. La vez pasada la hice. Muy bonita pregunta, muy inteligente la que hay de la Torre. La dijo en el aula magna, no la dijo creo acá. No recuerdo con precisión. ¿Sabe lo que decía de la Torre? ¿Cuál es la razón por la cual el nuevo mundo americano fue descubierto en mismo tiempo cronológico, 1492, por los europeos? Han pasado más de 200 años, estoy hablando del 74, Víctor Raúl estaba de pie y vivo, 50 aniversario de la prima, hizo 6 coloquios en el aula magna,
lanzó esa pregunta: ¿cuál es la razón por la cual América del Norte es la zona desarrollada de América, es la primera potencia mundial? ¿Y cuál es la razón por la cual América del Sur, desde México a Chile, es la zona atrasada y subdesarrollada? Si han sido descubiertos en el mismo tiempo cronológico de 1492, porque hay diferentes momentos históricos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos hayan avanzado y sean países industrializados, con gran estándar de vida, solucionado en gran parte de sus problemas vitales? ¿Y cuál es la razón por la cual la América del Sur, habiendo existido los grandes imperios de mayas, aztecas e incas, estemos en la actualidad estirando la mano, pidiendo prestado, y mucha gente todavía sin comer y sin trabajo, y mucha gente, diríamos, sin resolver las necesidades vitales de su pueblo? Una pregunta extraordinaria. Sí, que invita a pensar, pero tiene una respuesta simple. Tiene una respuesta para Aya de la Torre bastante sencilla. Creo que tiene razón, toda la razón. La grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica radica, con todos los defectos, pues no estamos hablando de paraíso terrenal, pero nadie puede negar que es un país desarrollado y en este momento es la primera potencia del mundo, desde hace rato, científica, tecnológica, bélica, industrial. Entonces, estimados compañeros, dijo una sola palabra, que la voy a escribir para que ustedes sepan que el sinónimo de agua, ¿ya? Si ustedes quieren darle un sinónimo al agua, se llama, ¿no? ¿Dónde está el aparato? Acá está. Se llama unión. El que, no sé si nosotros también, yo sí la creo, que la gran virtud de el gran Abraham Lincoln no está solamente en haber dado la libertad a los morenos, a los negros, sino sobre todo haber mantenido la unión entre el norte y el sur cuando eran las 13 colonias que quedaron 1 millón de muertos. Pero él impidió que eso se separara, se desuniera, hubiera sido el suicidio, hubiera sido la muerte. Según los entendidos. El mantener esa unión entre el sur y el norte le permitió a Estados Unidos seguir con su trabajo, ¿no es cierto?, de poder pasar del Atlántico de sus 13 colonias, comprando Luisiana, conquistando la Nueva México, la rica California, 2 millones de kilómetros cuadrados que pertenecía a México. Pero el propio Marx y el propio Engels dice, elogiando al sistema capitalista, ¿qué más quieren? Diríamos, disculpen, soy a los mexicanos, pero eso es lo que dijo ellos, ¿no? Esos son los artes mexicanos. ¿Qué mejor que pertenecer a un imperio? Y que efectivamente esa expansión por el cañón, por el dólar, por la diplomacia o por la compra-venta, compran Alaska. Alaska, compañeros, ¿no? Está acá, ¿ya? Ven el mismo color. Fue comprado a los rusos por 5 millones de dólares, que ahora es un gran emporio, diríamos, de petróleo. Entonces, quiere decir que hay diferentes formas como los Estados Unidos de Norteamérica formaron su gran nación, y donde podemos encontrar que de repente no se trata de que haya razas superiores, que haya razas anglosajonas superiores, diríamos, a las caurizas. No, señor, sino que ellos desde temprano han tenido la suficiente idea, la suficiente inteligencia para comenzar la caridad y la justicia por casa. ¿Cuántas constituciones del Estado tiene USA? ¿Cuántas tiene? Tiene una sola constitución. 1787. 30 y tantas enmiendas en más de 200 años. Pero se dieron cuenta de temprano que lo primero que tiene que haber
en una sociedad determinada que quiere organizarse y crecer, es acatar la ley, es respetar la ley tiene que ser igual para todos. Y entonces, Estados Unidos de Norteamérica, luego de sus batallas internas que las han tenido, con todos los aciertos y errores de su política exterior o interior, han sabido gobernarse a sí mismos. Tienen una sola constitución. Entonces les hago una pregunta que no viene al caso todavía, pero de pasada. ¿Cuántas constituciones políticas tiene el Perú? No baja de 12, 14, incluyendo la de 1779, que creo que la debemos reivindicar. ¿Por qué? Porque nuestra primera constitución, después de haber sido instalado el Congreso Constituyente, y en noviembre de 1823 sale la primera constitución, ¿cuántos días duró esa constitución, compañeros? Duró 8 días o 15 días, algo más. ¿Por qué? Porque se le dieron facultades dictatoriales a Bolívar. O sea, es la famosa constitución que nació muerta. Y lamentablemente se han ido sucediendo otros tipos de constituciones que hasta ahora no gozamos de una auténtica estabilidad política. O sea, para que haya una estabilidad política verdadera, compañeros, previamente tiene que haber una estabilidad jurídica, donde la ley sea igual para los demás, que sea igual a todos. O sea, recién estamos en ese camino de ciertos altibajos y zagueos, pero mientras no tengamos una buena estabilidad jurídica, el respeto a la ley por todos por igual, poco podemos hacer en avance de nuestro pueblo. Ojalá que ya se comience con ustedes. Entonces, compañeros, termino diciéndoles que cuando estamos hablando del APA, estamos hablando de la Alianza Popular Revolucionaria Mexicana, que tiene una finalidad principal: la de unir a los pueblos de América Latina, la de unificar a nuestro pueblo continente. Y aquí viene la parte ya final, que quede bien subrayada, porque esa idea de la integración latinoamericana, compañeros, nos han tenido muchos precursores. La ha tenido Ricardo Guzmán, la ha tenido Francisco Miranda, ha querido que exista un nuevo incanato, que el Cusco sea la capital. Ha existido la integración según Belgrano de las Repúblicas Unidas de Sudamérica en 1816. En Tucumán ha existido Bolívar con su Congreso Anfitriónico de Panamá. O sea, hay varios intentos de integración de nuestros pueblos. Pero, ¿cuál es la virtud de Aya de Torres? ¿Dónde radica su acierto mayor? Que a diferencia de los anteriores precursores, todos ellos honorables, les rendimos nuestro respeto, todos ellos te hablaron de la integración latinoamericana, pero ninguno de ellos te decía cómo llegar a ellos. Mientras que Aya de la Torre, en este mismo Congreso Antiimperialista de Bruselas, plantea la tesis de los 4 sectores. Él habla que la lucha antiimperialista del APLA es una lucha integracionista. La forma de luchar contra el imperialismo ya no puede ser una lucha de clases, sino es una lucha nacional. Ya no puede existir la dictadura del proletariado, que han renegado todos los partidos comunistas del mundo, sino tiene que ser la democracia, pero la democracia social, no solamente la democracia formal, el derecho de votar, ¿no es cierto?, o tener el derecho de ser elegido o elegir. No basta la libertad política, tiene que ser también una democracia económica. Vale decir, participar en la vida económica de tu país con un trabajo, sea manual, intelectual o técnico, pero que también, ¿no es cierto?, participes de la riqueza que produce ese trabajo. La distribución de la riqueza es buena, justa, pero no basta. Acá viene el aporte de Aya de la Torre. El aporte de Aya de la Torre es muy importante, porque hoy está más de moda que nunca. Él dice que la riqueza educativa, o sea, en el ámbito social, también la política, elegir y ser elegido, también la democracia económica, participar y, ¿no es cierto?, de la justa distribución de una riqueza cuyo trabajo tienes. Sé que llega a eso, y ojalá, sino que también haya un derecho a la educación, a la cultura, que un pueblo verdaderamente se comienza a desarrollar cuando se da
dos revoluciones profundas, radicales y verdaderamente transformadoras, en las que cree Aya la Torre. La revolución nutricional y la revolución educacional. No te preguntes cuánto gastas en nutrir y educar a tu pueblo, sino pregúntate cuánto pierdes en no hacerlo. Entonces, creemos, cuando Aya la Torre dice que la lucha antiimperialista del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, tiene que hacerse a través de los 4 sectores. ¿Cuáles son esos 4 sectores? Rápido, compañero. Primero, aquí está. El sector de Centroamérica, va a decir México, Centroamérica, Cuba, las Antillas, que hoy tienen ya un mercado común de centroamericano. Porque la forma como entraba el imperialismo en esta zona era sal y fuego, invadiendo, buques, armas, tomaban países. Esa era su forma de penetración. O sea, la lucha antiimperialista tenía que ser a través de la unión de estos pueblos previamente a la Unión Latinoamericana. Y aquí viene la segunda, que viene a ser, ¿no es cierto?, la unión de los países bolivarianos. Eso es importante, compañeros. Los países bolivarianos son los que aquellos que conforman Perú, Colombia, Venezuela, ¿no?, Ecuador y Bolivia. O sea, ese grupo llamado bolivariano hoy se conoce como el grupo andino. El tercero viene a ser ya el sector del Mar del Plata, donde está Argentina, donde está Chile, Uruguay y Paraguay. Ese es el grupo del Mar del Plata, que tiene también sus características. Ya tienen cierto avance industrial, tienen una forma de trato especial con el capitalismo internacional. Mientras que nosotros estamos en la fase del empréstito, de las inversiones iniciales, pero ahí vamos tratando de avanzar. Y el cuarto viene a ser solo Brasil, donde están las mayores inversiones norteamericanas y que tienen un tipo de política especial. O sea, la integración latinoamericana que preconiza Aya de la Torre es revolucionaria y va de las partes al todo, en forma inductiva. No hay para nosotros integración latinoamericana si no hay pueblo. Organizados los sindicatos, los gremios profesionales, las universidades, los partidos políticos, estamos en pleno proceso de integración latinoamericana. El andar es muy lento, pero ese es el ideal de la. Las ideas de Aya de la Torre van hacia la unión de los pueblos de América Latina, porque él considera que frente a los imperialismos, sea inglés, sea norteamericano, o como ha pretendido ser el imperialismo ruso o chino, nos debe encontrar unidos para que el trato del Perú a América Latina con el poder imperialista de afuera sea de igual a igual, de poder a poder. ¿Qué les parece esa idea? ¿Está vigente o no está vigente ese pensamiento? En esa lucha tenemos que estar, compañeros. Que hoy día nosotros y mañana nuestros hijos nazcan con un ladrillo bajo el brazo, hipotéticamente hablando, para seguir construyendo que los Estados Unidos de Indoamérica, para que frente a los Estados Unidos de Norteamérica podamos a través de la democracia, por eso se llama APRA, no dice APRI, APRA. Entonces esa APRA tiene 5 puntos que ya ustedes conocen y lo vamos solamente a mencionar. El primer punto se llama la lucha contra todo imperialismo. ¿Ya? Si quieren hacer alguna pregunta me la hacen, vamos a 5 minutos. ¿Ya? 2. La lucha contra todo imperialismo por la integración económica y política de América Latina. ¿Ya? 3. Por la interamericanización, ¿no es cierto?, ¿no?, del canal de Panamá, creo que era el 4, pero ya lo puse como tercero, ¿no? Interamericanización del canal de Panamá,
4. Por la nacionalización progresiva de tierras e industrias. ¿Ya? Y 5, por la solidaridad con todos los pueblos, oprimidos, explotados. Le vamos a agregar de repente en el próximo congreso que haya, no sé si será este o un especial, ¿no? Con todos los pueblos oprimidos, explotados, excluidos y olvidados del mundo, que son millones. Y entonces quiere decir que el AFRA tiene un programa máximo que acabamos de mencionar, que fue fundada el 7 de mayo de 1924, cuando ahí la Torre entrega la bandera indoamericana de fondo rojo y el círculo dorado que encierra al pueblo continente de México a Chile, que vendríamos a ser por lo menos 22 millones de kilómetros cuadrados. Seríamos el pueblo continente más extenso del planeta Tierra. No sé qué población tendríamos, pero creo que no bajamos de 500 millones de habitantes. De por sí una gran potencia. Ese es el camino. El APRE es el camino, el APRIMO es la solución.